Dios me bendiga. Muy bien. Amén. Muy bien. Qué bueno es poder estar nuevamente en la casa del Señor. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Muy bien. Damos gracias a Dios por la vida, la salud que Él nos entrega, ¿verdad? Ay, Dios. Qué bueno es reunirnos, qué bueno es poder estar este domingo. Yo vengo bien descansadito, así que más o menos unas 4 horas aproximadamente, porque como van ya 2 domingos que no estoy, así que voy a aprovechar. Acomódense y pónganse en cómodo. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Facebook y rogamos a Dios de que pueda bendecirles Dios abundantemente. Durante todo este mes hemos tratado y hemos venido hablando sobre algo. ¿Sobre qué hemos venido hablando? ¿El amor de quién? El amor de Dios. Hemos venido desarrollando, Dios ha puesto en nuestros corazones el hecho de hablar del amor de Dios. ¿Sí? Amén. Así que vamos a esperar que todos se aquieten. Ya está. Todos conmigo. Muy bien. ¿Por qué hablamos del amor de Dios? Bueno, básicamente porque Dios es amor. Dentro de todas las características del amor de Dios está el amor, y el amor es todo lo que la esencia misma de Dios es amor. Nosotros no conocemos a un Dios de odio, no conocemos un Dios que quiere hacernos daño, sino conocemos a un Dios lleno de amor. Y ese amor se ve reflejado en todo lo que nosotros podemos ver. Hoy leíamos en la mañana en el devocional con mi esposa, cuando el apóstol Pablo habla sobre los juicios de Dios, la ira de Dios, y habla de que dejaron de mirar a Dios, de tenerlo en cuenta, y cuando un hombre o una mujer deja de tener en cuenta a Dios, es cuando empieza a perder todo el rumbo de su vida. Y de eso hemos venido hablando, y el domingo pasado el hermano Isaac habló sobre un sello del amor de Dios, algo que decía: acá estoy yo, este es mi amor. ¿Cuál era? ¿Cuál es? El arco iris. El arco iris es parte de el amor de Dios. Bien. Y Dios lo puso justamente para decir: yo estoy presente a través de los siglos, mientras la humanidad dure, mientras el hombre viva, yo voy a poner un sello que va a hablar de mi amor. Y ese es el arco iris. Nunca más yo a hacer que la humanidad pueda morir a través de un diluvio. O sea que todo lo que nos puedan decir los meteorólogos, de si va a venir, se van a abrir todas las fuentes de las aguas y nos van a invadir y va a haber un maremoto en el mundo entero y vamos a morir todos por el asunto del agua. La verdad es que nosotros no creemos que sea así, porque Dios dijo: no, yo nunca voy a hacer morir a la humanidad, ¿cierto? A través del agua. Y puso el arco iris. Estaba pensando durante toda esta semana sobre este tema del amor de Dios. Y tuve la oportunidad en esta semana, en un ratito, de escuchar un juez de familia. Este juez de familia, para poder hablar sobre la adopción en la Argentina. Este tema que parece tan difícil, porque hay muchas familias o muchos matrimonios que tienen la posibilidad económica de poder adoptar. Sin embargo, pareciera como que todo el sistema de adopción en la Argentina, en vez de ayudar, pone traba para poder tener un niño.
Entonces la periodista le preguntaba qué había al respecto, qué es lo que estaba pasando. Y me pareció sumamente interesante poder rescatar lo que él dijo, porque como no solamente lo vamos a escuchar nosotros, sino también lo van a escuchar todos los que nos están viendo, los que nos van. Y él dijo lo siguiente: la adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo. ¿Bien? Se le confiere al adoptado la situación de hijo, de él o de los adoptantes. Y a estos, ¿cierto?, a los que adoptan, los deberes y derechos inherentes a la relación paternal filial. O sea, están obligados de pronto a cumplir la función de padres, ¿sí? Esa relación filial que existe entre un padre natural con su hijo natural, pero en este caso tiene que ser exactamente lo mismo, y la ley dice no puede ser de otra manera el trato que se le debe dar a quien adopta al niño que es adoptado. Es un hijo más de la familia. La adopción es el vínculo filial creado por el derecho. Ahora, cuando yo escuchaba al juez de familia que hizo mención a que los tiempos de adopción, porque le preguntó la periodista, dijo, ¿qué hay con respecto al tiempo de la adopción? ¿Por qué se tarda tanto? Y él dijo, se hacen largo porque normalmente las personas que quieren conformar una familia, dice, piensan en un niño recién nacido o hasta 2 años. Quiero un niño. Tengo todos los elementos para poder criar un niño, pero tiene que ser entre recién nacido, un mes, o recién nacido hasta los 2 años, pero más de eso, de 2 años ya no quieren a los niños. Porque, y aquí está donde está el tema de que, ¿por qué se tarda tanto el sistema para poder adoptar? Es que el sistema de adopción está hecho para que un niño sea adoptado en una familia ya constituida. ¿Se entiende? No es para constituir una familia. Ahí está el tema del corazón de la ley. ¿Sí? La ley de adopción existe en Argentina, pero no es para constituir una familia, sino para poder tomar a ese niño e insertarlo dentro de una familia. Por eso es que tarda tanto el tema, la posibilidad de que alguien que, si yo no tengo hijos, no puedo tener hijos y quiero adoptar un niño. El sistema dice no, el niño tiene que ser adoptado en una familia. Entonces los procesos se hacen largos. Lo otro interesante era el planteamiento que en la Argentina hay niños mayores de 4 años hasta adolescentes, 12, 14 años, que es muy difícil encontrarle un hogar. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ellos vienen con un historial, y normalmente ese historial con el que vienen es un historial difícil, y ahí es difícil encontrarle una familia. Entonces él decía que adoptar a alguien que ya viene con un trasfondo cultural, con un trasfondo de su familia, de dónde vienen los padres, por ahí normalmente han sido personas o delincuentes o personas que se han tirado por ahí a hacer lo que no debe, y ese niño ha quedado a la merced de la sociedad. Y estos niños que culturalmente tienen este trasfondo y con historias muy complicadas, se hace muy difícil, y de ahí es que los procesos de adopción son muy, muy largos. En conclusión, decía este juez que en esos casos, en el caso de los niños de mayores de 4 años hasta los adolescentes de 12, 14 años, dice que en esos casos los que eligen a la familia no son las familias, sino son los niños. Ellos eligen la familia cuando tienen menos de 2 años. Por eso es que es muy difícil de pronto que esto se pueda dar, el tema de adopción en la Argentina, porque por un lado todos quieren los niños de 0 a 2 años para conformar una familia, y el sistema dice no, es para los que tienen ya una familia. Y por otro lado está el tema del niño, de los niños de 4 a 12, 14 años, adolescentes, que ya tienen ese problema, que ya
es muy difícil insertarlo en una familia. Y cuando eso sucede, en definitiva decía el juez, era el niño el que decía yo me quedo o no me quedo. Y normalmente se van de las casas y vuelven otra vez al sistema y otra vez al ruedo. Y ahí es donde nosotros vemos a esos niños de 12 años, 10, 12 años en la calle tirados pidiendo, porque ya los trataron de insertar en una familia y ellos no quisieron estar dentro de esa familia, ellos quedan a la merced de lo que pueda suceder nada más. Entonces es bastante interesante porque yo digo, los conceptos que tenemos de adopción, ¿cierto? En Argentina ya pido un niño y la verdad es que la ley no dice esto. Y esto me hacía pensar, por supuesto, nos lleva a pensar en la actitud de Dios con respecto a la adopción. Y leía en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, versículo 15, Romanos 8, 14 y 15, porque Dios también toma una actitud con respecto a la adopción. Dios también está en su mente, en su corazón, también está la palabra adopción y está muy, muy, muy marcada. Y vamos a verlo en esta noche con respecto a esto. Y dice, ¿lo tenés, Isa? Romanos 8, del 14 al 15. Bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Sí? Soy un hijo de Dios. ¿Bien? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O en el original significado es papito. Papito. Abba significa papito. Papito. Por supuesto que cuando uno ingresa a una familia conozco a un muchacho muy cercano que fue adoptado por una familia desde muy chiquito. Con el transcurso de los años, ya siendo grande, él tuvo la oportunidad de poder conocer a su madre biológica. Y cuando le preguntaron, le dijeron si él quería conocer a la madre biológica, él lisa y llanamente dijo, yo no quiero conocer a mi madre biológica porque a mí me crió y para mí es otra la mamá. Es la que me crió, ella es mi madre. Y falleció esta señora y él nunca quiso conocerla. Porque yo no sé qué pasará en la vida de alguien que es adoptado. Pero hay un tema que tiene que ver con un agradecimiento, ¿cierto? En primer lugar, de alguien que le está proporcionando una casa, y le está proporcionando todos los elementos para poder ser, y los tratan de hecho como si fueran un hijo más. Le dan todos los elementos para poder ser educados, para tener toda su ropa, para tener todo lo que ellos necesitan. Visto que sí, que en el interior del ser de ese niño, de ese joven que fue adoptado, va a haber un agradecimiento profundo el resto de sus días. Por eso es que este muchacho dijo, yo no quiero conocer a quien era la madre biológica, sino que yo quiero quedarme con la imagen de esta mujer que me crió, que me dio amor, que me educó, que me dio todo lo que necesitaba. Y eso es una de las características de quien es adoptado. Y a veces quienes son adoptados son personas que se portan a veces, en muchos casos, mucho mejor que incluso los mismos hijos. Porque la posición de ellos es distinta. Son personas que normalmente siempre tratan de superarse y cuando se superan siempre tratan de tener bien a quienes a ellos los criaron.
son muy respetuosos, son personas que normalmente no lo hacen los hijos verdaderos. Ahora, tenemos que considerar de que cuando alguien es en una familia, por supuesto también que debe él conocer que hay ciertas condiciones que deben cumplir quienes deciden ser parte de esa familia. Cuando un adolescente de una familia dice, yo no solamente estoy aceptando el apellido de esa familia, el que me dé de comer todos los días esa familia, el que me permita ser educado, el que tenga toda la ropa, sino también él tiene que aceptar que el hecho de estar dentro de esa familia que lo adoptó, le obliga a él a poder aceptar ciertas condiciones que están dentro de esa familia. No puede venir y decir, yo hacía esto cuando estaba en la familia, porque mis progenitores eran personas violentas, personas que lastimaban, personas que iban y mataban, y yo voy a seguir con la misma posición, sino por el contrario, tiene que aceptar las condiciones que se le establece dentro de esa familia, porque él ha sido adoptado, y ha sido adoptado como hijo, porque la ley los obliga a los padres a que los traten exactamente igual que si fuera un hijo. Y en el caso de Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, cuando Él dice de que nosotros hemos sido guiados por el Espíritu de Dios y nosotros nos transformamos en hijos de Dios, en el caso de Dios, el que recibe, Él recibe en su familia solo a las personas que han sido regeneradas. Nadie puede entrar a la familia de Dios si primero no es regenerado. No es degenerado, es regenerado. ¿Bien? Regenerado. Y la regeneración y la adopción son dos temas muy parecidos, pero la regeneración enfoca a la vida espiritual de nosotros. Cuando somos regenerados, nosotros tiene que ver con nuestra vida espiritual es cambiada. Nuestra vida espiritual toma otro sentido. Ya no pienso, ya no siento exactamente igual que antes, porque he sido regenerado y eso está enfocando netamente en mi vida espiritual. Pero cuando hablamos de adopción, estamos enfocando en una relación espiritual con Dios. Por un lado somos regenerados espiritualmente, pero por otro lado nosotros hemos sido adoptados para tener una relación espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque yo ya no soy adoptado, ya soy hijo. Y Dios dice, usted es hijo. Usted, a partir del momento que usted ha sido regenerado, usted es hijo de Dios o hija de Dios. Entonces la adopción, cuando hablamos de adopción, es el acto de amor de Dios de recibir en su familia espiritual a sus hijos en este mundo que cumplan ciertas condiciones para pertenecer a la familia de Dios. Nadie puede venir a ser parte de la familia de Dios si no se produce la regeneración y si no se produce lógicamente el derecho de llamarme hijo, pero cuando yo digo yo soy hijo de Dios, estoy hablando de que tengo una relación espiritual con Dios fuerte, sincera y cada día más sólida, de tal forma que mis actitudes, mi forma de vivir cambian automáticamente porque estoy aceptando las normas de quien me está adoptando como hijo dentro de una familia espiritual. ¿Se entiende? ¿Sí? Moisés fue adoptado. El gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años, ese hombre fue adoptado por la hija del faraón. Y si bien es cierto, él recibió todo los conocimientos de los egipcios y era un hombre sumamente preparado, un hombre que tenía toda la educación de esos tiempos, sin embargo en su corazón había otra cosa, que pertenecía a un pueblo que no era el pueblo de egipcio. Mefiboset, ¿se acuerdan de Mefiboset? ¿Se acuerdan? Ay, Mefiboset, ¿cómo me dices?
Mefiboset, este niño que recuerdan que vamos esta noche a partir del Señor. ¿Qué pasó con Mefiboset? ¿Dónde se sentaba? Sí, y tenía un trasfondo que venía con un trasfondo. Sin embargo, David lo adoptó como un hijo de él. Y a partir de ese momento dijo: te sientas en la mesa conmigo todo el resto de tu vida. Nunca más él comió en otro lugar que no fue en la mesa del rey, porque él fue adoptado por David. De la misma manera, Dios recibe en su familia como hijos e hijas a los que han llegado a ser herederos de la gloria al ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Digan, yo soy hijo de Dios. Bien. Yo soy hijo de Dios. Bien, bien. Son hijos de Dios. Bien. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y esto nos lleva lógicamente a pensar en Primera de Juan, cuando el apóstol Juan, el apóstol del amor se le llama, en el capítulo 13, versículo 1, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, dice la Biblia, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: mire con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios, pero no porque nosotros hayamos provocado algo. Y aquí es donde quiero detenerme. Yo no he provocado nada, yo no provoqué nada para que obligara a Dios a que me insertara en adopción dentro de su familia, y sobre eso yo supiera de que Él me llama su hijo. Yo no tengo nada, absolutamente nada, que haya provocado esto, sino que sale netamente del amor que es parte de la esencia de Dios sobre la humanidad, de poder amarnos. Su gran amor ha hecho que nosotros podamos ser adoptados y podamos empezar a ser llamados sus hijos, porque la ley establece de que cuando adoptan a uno, se lo tiene que tratar de la misma manera que su hijo. Ahora pregunto, ¿por qué vive apocado entonces? ¿Por qué vivimos a veces haciendo preguntas que no nos corresponde hacer? ¿Por qué permitimos ciertas cosas aún en nuestras familias, en nuestra forma de vivir, que hablan a la cara de que no nos sentimos hijos? Si hemos sido adoptados y tenemos el mismo derecho que un hijo. ¿Cuál es el derecho del Señor Jesús en relación a su Padre Dios? ¿Se imagina usted? No se imagina. ¿Cómo trata Dios Padre a su Hijo Jesús? De hecho, ¿qué hizo Dios Padre con su Hijo cuando resucitó entre los muertos y fue levantado? Dice que Él se ocupó de darle un nombre que sobre todo nombre. Me encanta pensar en el Apocalipsis. Cuando dice que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, dice que va a haber, dice que hay una piedrecita, que lleva tu nombre. Y que nadie sabe, solamente Dios y quién va a recibir esa piedrecita. La pregunta es, ¿cuál será el nombre que usted va a llevar o usted va a tener en el cielo? ¿El flojo? ¿El que nunca me buscaba? ¿El que no tenía una relación conmigo? Es mi hijo, pero nunca me vino a visitar. ¿El que nunca buscó agradarme?
El que cuando lo despertaba en la mañana para que viniera a estar conmigo un rato, dijo, no, está muy fría la noche. El que tuvo que hablar de mi hijo amado y sin embargo no lo hizo nunca. El que tuvo que hablarle al mundo del amor mío hacia la humanidad y nunca abrió su boca para hablar de Cristo. Y es mi hijo, sí, es mi hijo. ¿Cuál será el nombre? ¿El esforzado? ¿El valiente? ¿El que se la jugó por mí? ¿Qué iba a decir de Pablo, de Pedro, de Mateo, de Lucas, de Juan? Que ninguno de ellos murió de muerte natural, sino que fueron decapitados, aserrados, muertos a espada. ¿Qué nombre tendrán los hermanos de Hebreos cuando dice que los aserreaban vivos? Cuando corrían de aquí para allá vestidos de pieles de ovejas, de animales, metidos en las catacumbas, puestos para risa en el Coliseo romano y sueltos ahí con todos los animales feroces que venían y desgarraban a sus hijos. ¿Qué nombre dirán a tener esos hombres, esas mujeres? Son sus hijos, fueron sus hijos. Y ellos aceptaron que cuando venían a una familia, vinieron también a cumplir ciertos requisitos y condiciones de la familia a la cual fueron adoptados. ¿Saben? Dios nunca prometió de que nosotros nunca íbamos a tener problemas y dificultades. En ninguna parte de la Biblia dice de que Dios vengan a Cristo y todas las cosas van a ser solucionadas y todo le va a salir bien. En ningún lado dice eso. Lo que sí dice es: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea que somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, pero hay condiciones que tenemos que cumplir, porque somos hijos de Dios. En toda adopción, la base fundamental para que alguien extraño entre a la familia es el amor. Una familia no puede adoptar a alguien si no ama. Es imposible que a una familia se le pueda dar en adopción a un niño, a un joven, a un adolescente, si esas personas no aman a quienes van a adoptar. En toda adopción tiene que haber amor. No puede ser de otra manera. Tiene que existir el amor. Por eso cuando nosotros hablamos del amor, nosotros encontramos en la Biblia que hay 3 clases de amor. El amor eros, cuando hablamos de esa relación de atracción física entre el hombre y la mujer, es un amor eros, es un amor sexual. El amor filial, el amor que tiene que ver con el amor con mis hermanos, con mi padre, con mis primos, el amor que tiene que ver con mis familiares más cercanos, tal vez hasta mi vecino. Ese es el segundo amor. También la Biblia habla del amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios. Y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque necesita Dios tener este amor para habernos podido recibir a cada uno de nosotros que estamos aquí, y que a veces nosotros se nos levanta la pluma y a veces nosotros creemos que somos súper especiales para Dios, y hay mucha gente en el mundo que dice: menos mal que Dios me tiene, menos mal que Dios cuenta conmigo, porque si no fuera porque yo estoy, Dios no puede hacer nada. Está limitado Dios porque yo estoy. O sea que depende de lo que yo decida. Este es el pensamiento que tenemos. Cuando nosotros le preguntamos a una persona, decimos: ¿qué tal? ¿Te vas a ganar el cielo? ¿Vas al cielo? Sí, yo voy al cielo. Ajá, ¿y por qué vas al cielo, chico? No, yo soy bueno, Yo soy buen tipo. Soy una buena mujer.
soy fiel a mi esposa, a mi esposa. No, yo le ayudo a este, le ayudo al otro. Saco un porcentaje de mi sueldo y se lo regalo a todo el mundo. Y salgo en la noche a repartir café. Pero el ser bueno no nos garantiza a nosotros ir al cielo. Porque hasta el momento en el cual nosotros no seamos adoptados, nosotros no tenemos la seguridad, y la Biblia dice que en ningún momento puede transformarse en un hijo si no sos adoptado. Y todos nosotros hemos sido adoptados y eso nos obliga a nosotros a comportarnos de cierta manera, porque nos hemos insertado en una familia que no es nuestra familia natural, es una familia espiritual, donde hay un Padre que nos ama por sobre todas las cosas y que quiere que todas las cosas nos vayan bien, pero que tenemos que cumplir con ciertas condiciones para poder estar dentro de esa familia. Entonces cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en que estoy obligado, porque yo y ustedes y yo, no ha habido absolutamente ninguna cosa buena que haya obligado a Dios a que Él me adopte como su hijo o como su hija, sino sencillamente el gran amor de Dios que está dentro de su esencia ha permitido de que nosotros podamos ser adoptados y ser llamados hijos. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, tenemos que empezar a pensar más humildemente en decir, yo estoy obligado a comportarme bien y como corresponde dentro de esta familia donde me están entregando amor. Por eso es que si Dios te ha invitado y Dios invita a una persona a ser parte de su familia, lo que está actuando es el amor ágape de Dios. Es ese amor que no se entiende. ¿Vieron cuando ustedes han dicho, che, pero este tipo se metió fíjate vos, andaba tirado en la calle, por Dios, era un tipo que no daban un mango por él, sin embargo se metió, hoy va a una iglesia, ha sido transformado, lo vemos hoy con traje, lo vemos cómo ha cambiado su vida. ¿Sabe quién ha hecho eso? El amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios. Por eso yo lucho mucho con este tema de que la iglesia, nosotros no fuimos llamados a hacer obras de caridad. Si podemos hacerlo, lo hacemos, pero nosotros no hemos sido llamados a desarrollar ministerio de acción social. Porque nuestra función como iglesia es presentar a Jesucristo para que puedan venir a la familia de Dios, y en esta familia de Dios, en donde está el amor de Dios, empieza a trabajar con las personas regeneradas y empiezan a recibir los beneficios de ser hijos de Dios. Lo otro es simplemente tal vez hasta una estrategia. Pero el Señor Jesucristo dijo, no se preocupen, pobres van a tener siempre. Pobres van a tener siempre. Si podemos dar, vamos a dar. Pero principalmente a la familia de la fe, dice la palabra. Entonces, amados, todos nuestros antecedentes, el antecedente que nosotros podamos tener, están indicando que no somos merecedores de esta adopción. ¿Alguno de ustedes se siente merecedor de esta adopción? Yo no me siento merecedor de esta adopción. En serio. No lo siento. Venimos a Él con situaciones de distintas índoles. Nos conocemos a las personas y vemos cómo han venido a Cristo Jesús. Y que han hecho de nosotros vidas tristes muchas veces, vidas sin esperanza, y cuando empiezan a preguntarse, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo termino? ¿Cómo soluciono estos problemas? Y no encuentran solución básicamente porque todavía no se han insertado dentro de la familia de Dios para ser llamados hijos de Dios y de esa manera tener el favor de Dios en todo lo que... Y nosotros somos
testimonio de que Dios hace esto en la vida de quien acepta ser adoptado por Dios mismo. El gran amor que Él tiene por su creación le motiva a recibir en adopción a quienes la sociedad ha despreciado. ¿Se acuerdan de David? David dice que tenía 400 guerreros, selectos, ojo, selectos. Eran tipos que eran su guardia personal. ¿Dónde consiguió David a estos 400 hombres? ¿En una cueva? En la cueva de Adullam. Allí estaba David y de pronto dice que la Biblia dice que empezó a recibir a todos los que estaban desahuciados por la sociedad, todos los que no daban un mango por ellos, a todas las personas que estaban enfermas y todas las personas que realmente no podían hacer nada y ante la sociedad eran sencillamente una carga. Pero David empezó a recibir a esos hombres en la cueva y le empezó a dar comida, le empezó a dar vestimenta, lo empezó a entrenar y empezó a darle valores y empezó a trabajar con ellos. Y dice que después en la historia, de todos los hombres que tenía, que los guardaban y lo cuidaban a David, eran estos 400 hombres. Incluso habla la palabra de Dios de que eran hombres diestros que habían sido preparados para poder luchar de la mejor manera. Ellos saltan algunos más especiales que otros. Porque Dios actúa de la misma manera, de la misma forma. Ustedes y yo hemos sido llamados desde lugares donde la sociedad nos estaba diciendo que nosotros no servíamos para nada. Y hemos sido traídos para transformarnos en hijos, adoptados primero, transformarnos en hijos, para entrar a esta familia, a la familia de Dios. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y con esto voy terminando. De la misma manera que los niños de 4 años, de 2 años, hasta los adolescentes, hacen cuando se los inserta en una familia, dice que son ellos los que deciden quedarse en esa familia o no quedarse en esa familia. Nuestro Dios hace exactamente lo mismo. Nos invita a estar dentro de su familia, pero los que deciden estar dentro de la familia somos los que hemos sido llamados a ser adoptados. Dios nunca va a obligar a nadie a ser parte de su familia, sino que lo que espera es que quien ha sido llamado a ser adoptado decida ser hijo. Esa es la manera en que Dios obra, de la misma forma. Por eso que muchos que escuchan el mensaje de Dios, el mensaje de que Dios es amor, que el gran amor de Dios puede cubrir sus vidas, pero no lo aceptan y definitivamente se van y después se empiezan a vivir en las calles. ¿Por qué? Porque no aceptan el gran amor de Dios para poder ser adoptados como hijos de Dios y empezar a cambiar sus vidas. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender y nosotros tenemos que ver que no son por nuestras cualidades, sino por el gran amor de Dios que tiene para con nosotros y para con ustedes. El amor de Dios siempre va a trabajar en nuestra familia, en nuestras vidas. El amor de Dios toma todos nuestros bagajes de situaciones y va ayudándonos a que esos bagajes de situaciones vayan saliendo de nosotros. Y yo he visto testimonio en ustedes de cómo vinieron a Cristo Jesús y de cómo hoy están en Cristo Jesús. Porque es el gran amor de Dios el que ha ido cambiando todas las cosas. Es su gran amor el que a nosotros nos sostiene y somos nosotros llamados hijos de Dios, porque su gran amor le obliga a Él a ayudarnos a nosotros a que, como dice la Biblia, yo tengo pensamientos malos para ustedes. No, yo tengo pensamientos buenos para ustedes. ¿Por qué? ¿Por mi característica? ¿Por lo que yo soy? Es por su amor. Es por su amor.
Y cuando nosotros aceptamos su amor, es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, si nosotros queremos ser parte de la familia de Dios. Y cuando nosotros aceptamos eso, Dios nos cambia absolutamente todo nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro destino, nos cambia todo. Porque su gran amor siempre nos va a cubrir de tal forma de que nosotros podamos vivir bien. O sea que usted no vive bien porque va. ¿Entiende? Usted vive bien y yo vivo bien porque el gran amor de Dios nos está sosteniendo. Amén. Ahora, el gran amor de Dios está disponible. Y lo decimos y lo vamos a seguir diciendo siempre. El gran amor de Dios está disponible. Pero hay que aceptarlo. Cuando nosotros queremos ese gran amor, tenemos que aceptarlo. Y cuando lo aceptamos, Dios empieza a trabajar en nosotros. ¿Sí? Amén. ¿Ok? ¿Son hijos de Dios ustedes? ¿Sí? Ok. Entonces, este es el mensaje que nosotros llevamos. El gran amor de Dios está disponible para todo aquel que quiera ser parte de esta familia de Dios, pero no se olvide de dos cosas. Una, que somos nosotros los que aceptamos. Y en segundo lugar, porque vivir dentro de esta familia implica que hay condiciones que nosotros no podemos pasar por alto. Y esas condiciones están dentro de la palabra de Dios. Todos los días nosotros vemos las condiciones de Dios para poder ser parte de esta familia. ¿Cuál es la promesa de nuestro Padre? Es, yo voy a hacer que tu vida sea más fácil, porque yo estoy contigo. No te prometo que no vas a tener problemas, vas a tener problemas, porque también tengo que preparar y probar tu fe. Pero yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y no hay nada ni nadie que pueda voltear y hacer daño a un hijo de Dios si Dios está con él. Amén. Amén. ¿Ok? Vamos a orar. Incline su rostro un segundo. Incline su rostro. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche por tu gran amor. Gracias porque es tu amor que nos ha adoptado. Y no solamente ha quedado en eso, sino que hoy nos llamas hijos. Oramos, clamamos e intercedemos por quienes todavía no han aceptado el gran amor de Dios para insertarse dentro de la familia que Él nos está proponiendo. Oramos para que en este tiempo, Señor, en una manera especial, Dios de la gloria, tu Espíritu Santo traiga, Señor, convencimiento sobre los corazones de quienes nos están escuchando, para poder decirte, aquí estoy, yo necesito una familia. Y yo necesito un Padre. Y podamos declarar que ya no somos nosotros, hijos del dolor, del temor, de la tristeza, del desamparo, del no saber para dónde encarar, sino somos hijos del Dios Altísimo. Y Él nos puede ayudar, porque Él tiene todo poder y autoridad para hacerlo. Señor, te ruego en esta noche de que si todavía había duda en nuestros corazones de que somos hijos, en esta noche tu Espíritu Santo pueda, Señor, traer convencimiento de que realmente hemos sido adoptados por el amor de Dios. Señor, muchas gracias te doy. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ser tus hijos. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias.